la reducción del movimiento del motor hacia antes de las ruedas hay una caja de velocidades y después está la parte de transmisión, puntualmente lo que sería palieres, tren rodante, suspensión, la parte de accesorios, nosotros lo que es periféricos. Entonces vamos a comenzar la clase hablando de y entendiendo el funcionamiento del motor de combustión interna. O sea, el automóvil es una herramienta o un producto o un bien que se requiere para que cumpla con la cuestión de movilizar. Para lograr tener movimiento, acá hay una máquina, esto es una máquina térmica, o sea, dentro de las distintas máquinas, pues una máquina eléctrica, una máquina térmica, que absorbe energía, digamos, utiliza la energía calórica que tienen los combustibles, mezcla con el aire, produce, transforma esa energía en forma de calor, la transforma en energía de movimiento. Entonces después a través del embrague, la transmisión, los palieres, administramos ese movimiento para que cumpla una función, que sería la función del trasladado. Entonces vamos a arrancar dentro de la familia de la mecánica, vamos a arrancar viendo o conociendo el funcionamiento de un motor térmico. Como definición, lo que realiza el motor de combustión interna, nos vamos a concentrar hoy puntualmente en lo que es el motor de ciclo Otto, que son los que tienen encendido por chispa o por compresión. Por compresión serían los motores diésel que encendido por chispa son los motores de combustión. Y vamos a ver en qué momento esa chispa se utiliza o para qué. Entonces, dentro de los componentes que vamos a ver en el motor, nos vamos a empezar a familiarizar. Nosotros vamos a ver que tenemos, este sería, imaginémonos como un motor de un solo cilindro. ¿Sí? Vamos a empezar por lo más sencillo. Entonces, el motor tiene esta pieza, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Pistón? El pistón. Bueno, pregunto, porque por ahí hay gente que vende, el otro día, no me acuerdo si fuiste igual que vende delantero, o bueno, uno de ustedes me preguntó que vendía tren delantero y que había cosas que no había entendido, por eso quiero ser lo más, digamos, lo más concreto en cuanto a la definición. Nosotros lo que tenemos dentro de un motor de combustión interna es un cilindro, que sería la parte azul, y por adentro se desliza el pistón. El pistón tiene un movimiento alternativo y cambia de dirección, ¿cierto? Y tiene la función desde el momento que el pistón desciende a través de lo que sería el múltiple de admisión. Cuando la válvula de admisión se abre, se llena de aire y combustible, y luego el pistón sube, ahí comprime ese aire y combustible, se produce la explosión, y luego esa explosión, que es con un aumento enorme de temperatura y de presión, produce el trabajo que es empujar el pistón hacia abajo, y entonces a partir de que empuje el pistón hacia abajo, ahí se produce el único tiempo útil que tiene un motor de 4 tiempos, que es el tiempo de la expansión. En ese momento es cuando el motor empieza ya a girar por sí mismo. Mientras tanto nosotros le hemos estado, o si fuera una moto, dándole con la patada, con el arranque, o sea, produciendo el movimiento en forma artificial. Cuando el motor empieza a sostener su funcionamiento por sí solo es cuando se produjo la combustión, el pistón vino hacia abajo y luego cuando sube realizando el cuarto tiempo limpia el interior del cilindro expulsando los gases hacia afuera para la válvula de escape. Pero bueno, esto es un primer pantallazo. Lo importante es que termodinámicamente, digamos, lo que produce internamente el motor en el momento de la admisión es llenar el cilindro de la mezcla aire y combustible. Eso sería el primer tiempo. En el momento en que el pistón llevado, digamos, por la biela, que es la manivela que une el pistón con lo que sería el cigüeñal,
Después vamos a ver, para ir pasando, vamos a mover aquel motor que está en corte y vamos a poder ir entendiendo un poquito mejor el proceso, ¿cierto? Entonces decimos, el primer tiempo, que sería dentro de lo que es los 4 tiempos, el primer ciclo es el descenso del pistón con la válvula de admisión abierta, y en ese momento entra, estaríamos nosotros acá, entra el aire desde el filtro de aire a través del carburador, porque lo que sería la pantalla motorizada, la pantalla de acelerador del sistema de inyección, es el motor de carburador de los viejos. Entonces va a entrar el aire, se mezcla con el combustible, si fuera carburador, y lo que se introduce adentro del cilindro va a ser la mezcla de aire y combustible. Después vamos a ir hablando, digamos, de la mezcla, cómo se tiene que realizar, cuáles son los componentes, digamos, que participan, pero ahora vamos a hacer un pantallazo general. Entonces tenemos el cilindro lleno de aire y combustible, y nafta, digamos. Ese sería el combustible propiamente dicho. Luego, arrastrado, en ese proceso, el cigüeñal, que vendría a estar en esta posición, entonces la biela está estirada, el pistón está en la parte más alta del cilindro, en su recorrido, nosotros lo vamos a denominar el punto muerto superior. O sea, es cuando el pistón llega arriba y va a cambiar de sentido. Cuando llega arriba y cambia de sentido, el pistón, la velocidad lineal del pistón es 0. Entonces ahí uno tiene que imaginarse digamos, la fuerza que tiene que hacer la biela del cigüeñal para este peso que viene lanzado a gran velocidad, de tenerlo a 0, y luego como la biela empieza, el cigüeñal está empezando a girar, empieza a hacerlo descender. Ahí hizo la admisión. Luego sigue la rotación de 180 grados, vamos a suponer que acá tenemos el 0, ya después lo voy a mostrar en un gráfico. Cuando llegamos a un punto muerto inferior, que sería en este momento donde estaría el pistón, es el límite de la carrera descendente, ¿cierto? Ahí vuelve a 0, vuelve a cambiar el sentido de traslación, digamos, del pistón, y comienza ahí la carrera con el cilindro lleno de aire y combustible, en la teoría, en una presión atmosférica, ¿no es cierto? Porque lo que se llaman los motores aspirados son los motores que tienen la propiedad de, cuando el pistón baja, hacer la admisión por la aspiración que produce el pistón, que produce un vacío, y la posibilidad de llenarse va a depender de la apertura de la pantalla, que es lo que nosotros manejamos cuando aceleramos. Cuando aceleramos, lo que estamos regulando es el caudal de aire, la masa de aire que está entrando hacia adentro del cilindro. Entonces, con un motor con la pantalla cerrada en ralentí, la cantidad de aire que nosotros vamos a tener adentro del cilindro va a ser bastante reducida. Entonces vamos a comprimir esa masa de aire, y esa masa de aire al comprimirse, es como si nosotros ahora agarramos y nos metemos dentro de esa piecita, vamos a tener calor, digamos, va a haber fricción y se va a elevar la presión, ¿cierto? Se produce una elevación de presión aproximadamente de 9 veces la presión atmosférica, y en ese momento es cuando necesito artificialmente iniciar una combustión. Entonces es en ese momento donde el sistema de encendido hace saltar la chispa y se empieza a producir lo que se llama un frente de llama. Se produce una explosión de una combustión controlada. En ese momento la presión aumenta aún más, ya vamos a ver un gráfico. Y es ahí cuando esa energía, en forma de calor, digamos, y con una elevadísima presión, empuja el pistón hacia abajo, haciendo que la biela, digamos, empuje al cigüeñal y lo obligue a girar. Entonces se transforma la biela, el movimiento alternativo, rectilíneo alternativo del pistón, en un movimiento circular. Entonces, nosotros cuando miramos un motor en marcha vemos que la polea del cigüeñal, el alternador, todo lo que son poleas de sensores están dando vueltas, está ahí, digamos, producido por la transformación del movimiento alternativo rectilíneo del pistón
en un movimiento circular variable, que va a variar según nosotros cuando manejamos y vemos la agujita de cuenta vuelta. Lo que ahí estamos viendo cuando miramos el tablero decimos que mide, digamos, lo que está midiendo es las revoluciones por minuto que está dando el cigüeñal. Entonces, ustedes verán que es lo mínimo que les marca en el tablero la agujita de cuenta vuelta. 10, va a mí. Claro, según el motor, pero aproximadamente entre 800 y 900 vueltas. O sea, uno ve 10, Sí. ahora te dice multiplicado por 10 o por 100. Entonces, vos ahí estás viendo que son 900 vueltas, que es la velocidad mínima en la cual el motor puede girar sin producir vibración. Ya vamos a ver por qué. Y luego tenemos esos máximos, cuando andamos normalmente tenemos 4000, entonces imagínense 4000 vueltas por minuto, la cantidad de veces, el otro día creo que hicimos el cálculo, la cantidad de veces que el pistón, a 3000 creo que son como 50, 55 veces por segundo, que se produce, eso que yo le digo que el pistón sube, baja. Entonces, en el momento que el pistón baja, están las dos válvulas cerradas, ¿cierto? Cuando comprimimos, las válvulas tienen que estar cerradas, si no se escaparía por alguno de los dos, por alguna de las dos toberas, por la de escape o por la de medición. Entonces, llegamos al punto inferior por la presión de la combustión y ahí se va a abrir la válvula de escape, sería la válvula interna. Y el elemento que se va a encargar de abrir y cerrar las válvulas, nosotros ya lo teníamos acá, es el aro rudero. En este caso, estaría, digamos, acá en la parte de arriba. Entonces, ahí se empieza a abrir la válvula de admisión y el pistón sube y va a subir, digamos, por la inercia que va acumulando una pieza que acá falta, que sería el volante de motor. Si lo vemos acá en este motor, lo vemos acá. Se lo pongo así para que... Entonces, ese volante de motor que va puesto en la punta del cigüeñal es el que acumula la inercia que produce el tiempo de expansión, que es el tiempo de trabajo, y entonces tiene la fuerza suficiente para ayudar al cigüeñal que siga girando. Imaginemos que es un motor de un solo cilindro y que tiene que dar 2 vueltas completas para que se produzca todo el ciclo. Vamos a ir viendo. Después, antes les quiero mostrar algunas piezas. Nosotros tenemos el pistón, punto alto superior, abro la válvula, bajamos el cigüeñal, imagínense que giró 180 grados. Bien. Giró 180 grados. Subió en la compresión, giró 360 grados, ya dio una vuelta. Después aprovechó la fuerza de la combustión, ahí acumuló energía, es en el momento que se carga, digamos, por decir así, el volante, y después tiene que volver a subir expulsando los gases para limpiar el cilindro para que vuelva a iniciar la carrera de admisión. O sea, para que el ciclo Otto se complete necesitamos 2 vueltas de cigüeñal. Pero solo una es la que nos da la posibilidad, digamos, de producir energía. Y tenemos una contra más, que en el momento que yo comprimo los gases, estoy perdiendo realmente mucha energía. No sé si alguna vez, cuando quieren empujar el auto a una marcha de puesta, el auto va haciendo como saltos, ¿cierto? Si a alguno se le ha ocurrido agarrar una llave y hacer girar el motor de cigüeñal, tiene que hacer mucha fuerza. Es en el momento en que tenemos las 2 válvulas cerradas y el pistón tiene que comprimir el aire. O sea, realmente es una energía que se pierde en forma importante. Es por eso que el motor necesita un determinado número de revoluciones para mantenerse en marcha en el ralentí, o sea, cuando está regulando, para no vibrar y pararse, porque la energía que acumula no es suficiente para vencer la energía que pierde. Esa es la única razón por la cual hay un límite que antes nosotros dábamos con tornillitos regulando y hoy
todo control electrónico, ¿no es cierto? Bueno, piezas que vamos a ir viendo a medida que pase la clase de hoy. Creo que vamos a tener 3 clases en total en la parte del motor. Ya después vamos a ir viendo el desarme como para que conozcan la forma, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente el pistón, estas ranuras que vemos acá son las ranuras a donde van los aros del pistón. El aro de pistón es el que tiene contacto con el cilindro y el que sella perfectamente, o lo más perfecto que se pueda, para que en el momento que el pistón baja, uno si pone la mano, sacamos el filtro de aire, yo pongo la mano acá, la mano me la va, si es un golpe importante, me la va a flipar. Entonces, para que pueda hacer ese efecto, tiene que haber un sello perfecto. Y luego, para cuando yo comprima, que lo que yo comprimo no se me pase para abajo. Entonces, los aros que estarían en las ranuras, la biela que es la encargada de transmitir el movimiento del pistón al cigüeñal y hacerlo girar, digamos, en el momento que artificialmente yo empiezo a mover el motor, es la biela la que mueve el pistón. Pero cuando el motor produce trabajo, es el pistón el que mueve la biela, ¿no? Y luego, bueno, vamos a tener las válvulas como elementos principales. Esas válvulas que las abre el árbol de leva necesitan volver a su posición lo más rápidamente posible. Entonces tiene una serie de resortes, platillos seguros y distintos componentes. Y luego, bueno, la bujía, ¿no es cierto? Que no es que mágicamente como un magic click, digamos, sino de la bujía para el lado del auto tenemos un montón de componentes que son los que se van a encargar de generar la chispa. Bien, y vamos a ir viendo algunas cuestiones que para qué me sirve para dar respuesta, que me interesa hacer calcular cilindrada. ¿De qué se trata cuando vendo un repuesto o pido un repuesto para un Renault y yo te pregunto qué motor es 1.2, 1.6, 2 litros? Así que es ese valor, el tamaño más grande volumétricamente hablando del motor. A luego veo un motor K4M y el 2 litros, no me acuerdo el nombre, y uno ve por fuera y son iguales, son muy parecidos. O sea, ¿a qué se debe ¿a qué hace referencia ese número? ¿No? Entonces, ahí, digamos, cuando nosotros hablamos de un motor de 1.2 o 1.6 o 1.4, según la dimensión que tenga, nos estamos refiriendo a lo que es el volumen total de los cilindros de ese motor. Y para hacer ese cálculo de cómo calculamos la cilindrada, en definitiva, que durante una época era, decíamos, qué sé yo, 2000 centímetros, 2600, como la fotografía, que la biología que era 1600, era porque la cilindrada del motor era 1600. Y después se empezó a denominar en forma de litro. Cuando era 1600 era centímetros cúbicos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de las unidades medidas? Entonces, nosotros podemos medir el volumen o en centímetros cúbicos o metros cúbicos o también en litros. O sea, en la teoría, los 1000 centímetros cúbicos equivaldrían a 1 litro. Si yo hablo de un motor 1600, equivale a 1.6 litros. Entonces, yo necesito, para hacer varios cálculos, es importante el tema de saber el volumen específico de los cilindros. Y lo que necesito es saber el diámetro, si venden aro, si venden punta, una punta de tapa de cilindro, bueno, también va a depender del diámetro del motor. Y entonces ese es un valor que a lo mejor lo han escuchado alguna vez. El diámetro va a ser la distancia que hay, digamos, en lo que es el perímetro de la circunferencia, la distancia que pasaría por el centro. Entonces yo trazo una línea en un círculo, un poquito más redondo que este seguramente. Si yo trazara una línea que pase por el centro, bueno, la medida que tengo acá, cuando hace contacto con la circunferencia,
mitad del diámetro del radio. Que es, dibujaron con un compás, y cuando tengo que hacer el centro acá y muevo el compás, hago un círculo con esa distancia del centro sería la periferia, es el radio. Entonces, necesito calcular la superficie del cilindro. Entonces, para calcular la superficie del cilindro, yo tengo la fórmula que tendría que estar acá, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, ahí calculo la superficie del cilindro. Entonces, yo sé cuánto mide la superficie. Para calcular el volumen, y esto me va a dar, digamos, yo acá tengo, vamos a ver que lo tenemos en milímetros, y lo voy a multiplicar al cuadrado, entonces me va a quedar el resultado que me dé, porque es pi es un valor 3,14. 3,14. Claro, pi es 3,14. Entonces, como dice ahí, yo voy a tener un número X que no lleva ningún tipo de unidad por milímetro al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo superficie, la unidad de medida de la superficie es el milímetro al cuadrado o el metro cuadrado. Cuando digo un terreno, tanto metro cuadrado. No lo compro por volumen, porque para abajo no sé cuánto soy dueño, digamos. Entonces ahí, para calcular el volumen, lo tengo que multiplicar por la altura. La altura, ¿quién me la da? La altura me la da la carrera, ¿no es cierto? Y esa carrera es referida a cuánto baja el pistón. Volvamos para acá. Pasó. ¿Cuánto baja el pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior? Entonces me fijo en los datos técnicos del vehículo, o los mido, y para medir eso, ¿qué elementos usarían de lo que usamos el otro día? El calibre. Claro, ¿y qué parte del calibre? Punta de la punta. Claro, la parte de la cola. O sea, voy a medir profundidad, que se voy a parar el calibre sobre la base del bloque y lo bajo hasta que me toque el pistón y ahí sé la altura, ¿no es cierto? El recorrido del pistón. Entonces lo voy a multiplicar por lo que sería, que ahí está con la letra L, que sería la altura del pistón. Que va a estar también en milímetros. Yo lo voy a leer en el calibre y lo voy a tener en milímetros. Entonces, milímetro al cuadrado por milímetro me va a dar, digamos, no, estoy hablando de centímetros, no estoy hablando, para no confundir. Estábamos hablando de centímetros cúbicos. O sea, lo voy a pasar a milímetros, voy a leer, voy a pasar a centímetros, y entonces voy a multiplicar el diámetro que me lo da en centímetros cúbicos por la longitud, la altura que me la da en centímetros. Entonces, el resultado que me va a dar, lo voy a tener entonces centímetros cúbicos. Que va a ser equivalente, o sea, 1000 centímetros cúbicos equivalente a un litro. Entonces, si me divido en 1200 centímetros, voy a tener un motor de 1.2 litros. Ahí voy a obtener el volumen de un cilindro. Y después a ese volumen lo multiplicaré por la cantidad de cilindros que tenga el motor que yo quiero calcular. Y me va a dar un valor bastante aproximado, no me va a dar exacto, porque además le tendría que sumar también el volumen de la cámara. Por eso, si se le ocurre mañana para ver, sacar la tapa de cilindro del auto de ustedes, cuando saber qué cilindrada tiene, aparte que van a renegar mucho, digamos, no le va a dar exactamente el valor exacto, porque tenés que calcular el volumen de la cámara para sumar la capacidad volumétrica que yo tengo en la primera figura. O sea, este volumen de acá yo lo sé. Por eso es que si llegaran a hacer esa medición, las veces que hacemos los cursos, que desarmamos los motores, que hacemos para que practiquen medición medio, bueno, si el motor es además nunca cuando vos decís el K4M es 1.6, en realidad no es 1.6, es 1590 y pico. Entonces tampoco es exacto. Pero bueno, continuamos entonces. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Bien. Bueno, justamente el tema. Si yo quería
hago el cálculo y tengo que el volumen de un cilindro me dio 500 centímetros cúbicos y tengo 4 cilindros, voy a tener 500 por 4, me va a dar 2000 y bueno, quiere decir que tengo un motor 2.0. Ahí está la cuestión es que tenemos que agregar el volumen de la cámara. Yo el volumen de la cámara lo puedo calcular en cuanto a ver en los datos técnicos la relación de compresión. Otro dato que a lo mejor escuchan por ahí cuando alguno habla de que los motores que usan pistones de baja compresión o de alta compresión, la relación de compresión es justamente la cantidad de veces que entra el volumen del cilindro en el volumen de la cámara. Entonces, si yo tengo un cilindro que tiene 500 centímetros cúbicos y leo los datos técnicos que el auto tiene en la relación de compresión del 10 a 1, está significando que el volumen del cilindro va a entrar 10 veces adentro del volumen de la cámara. Lo que quiere decir que se comprime 10 veces. Entonces podría hacer cálculo y voy a tener que, bueno, si es la décima parte, bueno, tiene 50 centímetros cúbicos, tiene 500. La forma en realidad de sacarlo cuando uno está en la parte de potenciación, prepara motores, se llama ubicar la etapa, que es con una probeta echarle, no sé, con la válvula cerrada y la luz puesta, echarle, porque nunca vamos a saber, porque no es una pieza que tenga una forma fija. O sea, generalmente las cámaras de combustión tienen distintas formas, entonces hay formas geométricas de calcularlo. Entonces, el cálculo se hace en base a llenarlo con un líquido que yo lo tengo medido en una probeta y ahí veo exactamente cuánto líquido entró hasta el RAS. Entonces, ahí lo voy a calcular. Bien. Y ahora entonces vamos a ver, esto lo voy a ir dibujando. Este material, que es bastante extenso, digamos, después se lo van a entregar, así que ahí pueden leer, como lectura nocturna de ustedes. Acá lo que estamos viendo en este gráfico es los distintos tiempos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos que tiene 4 tiempos, el primero es admisión, compresión, lo que sería combustión y expansión, las dos cosas juntas estamos hablando en este momento, y después el escape. El tiempo de admisión, yo voy a hacer acá una coordenadas cartesianas y voy a tomar, ¿no es cierto? Lo que voy a graficar acá es la posición angular del pistón, del cigüeñal, como para entender. Y cuando hablo de la posición angular, acá no lo tengo nunca en punto horno superior, es cuando el cigüeñal estaría, el cigüeñal tiene un muñón, que es donde se gira sobre sí mismo, y después va a tener una, digamos, acá el otro muñón. Y como esto rota para allá, girando sobre sí mismo acá, entonces va a producir, ¿no es cierto? Yo acá lo puedo diagramar como cuando el pistón el señal está bien de forma vertical, es cuando yo tengo el punto muerto superior. Entonces, es donde, cuando tengo el punto muerto superior, el pistón está arriba de todo. O sea, al ras del blog, sobresaliendo para abajo, eso según el diseño que tenga el motor. O sea, entonces yo lo voy a empezar a girar y esta posición la voy a determinar como el punto cero. Entonces, a partir de ahí es cuando en este sentido de giro, si se va inclinando para acá, me va a tirar la biela para acá. Entonces el pistón va a llegar al punto muerto inferior. Ahí, ¿qué pasó? En un sincronismo, el sincronismo se hace a través, no me quiero ir del tema, pero como para que lo vamos a poner de frente al modo para que lo vean. El cigüeñal yo lo tengo acá. O sea, acá tengo un cigüeñal, tengo 4 cilindros de motor.
las bielas y los pistones en el giro, ¿no es cierto? Y lo que necesito para abrir y cerrar las válvulas, como acá, eso lo podemos ampliar. Se desalinea. Ahí está. Yo tengo acá se ve mejor. El cigüeñal está girando, va a estar girando, porque todavía no arrancó el motor, no está girando, yo estoy dando arranque. O sea, ya después vamos a ver el periférico, que es lo que yo hago como una llave, escucho el ruidito, digamos, de dónde sale la máquina que pasa todo eso. Yo empiezo a hacer arranque, el motor eléctrico, digamos, que hace girar el motor a través de él, justamente aprovechamos otra función que le damos al volante. El volante, acá no se la ve, pero digamos, tiene una corona de entrada y esto es un motor que es el motor de arranque, el burro, como le dicen tanto. Entonces, este motor, a través de la energía de la batería, que tenemos la batería de 12 volts, empieza a girar y hay un granajito que engrana en esa corona de arranque y que empieza a hacer girar. Entonces, en ese movimiento, yo lo que tengo es que también impulsada por el cigüeñal empieza a bajar, se abre la válvula de ignición, se abre paulatinamente, entonces empieza a abrirse, está un tiempo abierta, y entonces eso tiene que tener un sincronismo exacto. Ese sincronismo lo da la famosa correa de distribución, el kit de distribución con todos los componentes que participan ahí, y el sincronismo de lo que se habla es cuando la posición del cigüeñal tiene que coincidir con una posición exacta de esta otra polea que es el árbol de leva, que se va moviendo y va haciendo que la válvula abra y cierre. Entonces, se va a abrir la válvula, se la empieza a abrir. Entonces, ahora vamos a ver cuando tenemos un ciclo de distribución. Se empieza a abrir cuando el pistón empieza a bajar, cuando llega abajo, se cierra y entonces después empieza a subir en el ciclo de compresión. Pasó de un torno inferior hacia arriba y ahí comprimimos en todos los gases hasta este punto que es el punto superior. Válvula cerrada y en ese momento salta la chispa y entonces se produce la combustión. La combustión nace acá y no es una explosión, porque si fuera una explosión sería como pegarle al pistón arriba un martillazo. Si yo le pego un martillazo al pistón, lo voy a quebrar, lo voy a romper. O sea, eso es una detonación. Es lo que sucede cuando uno va en el vehículo y siente el pistoleo. Hoy es raro que lo hagan un motor con la inyección electrónica, que se tiene la nafta media desvanecida o han manejado auto a distribuidor. Es un ruido que cuando aceleran hacen una campanita adentro. No sé si alguno lo ha percibido, ¿no? Ese ruido, ese pistoleo, yo veo mucha gente que anda con eso sin ningún problema, es justamente, son detonaciones no controladas y el ruido es que el pistón tiende a volverse y es el golpe de la falca contra los cilindros. O sea, es destructivo eso. Entonces, bueno, eso produciría una detonación. Lo que se produce cuando es la combustión es un frente de llama y como está todo comprimido a mucha temperatura, quema rápidamente, o sea, el tiempo que se combustiona, que se inflama toda la mezcla y que aumenta la presión, necesita entre 2 y 3 milisegundos, ¿no?, para suceder. O sea, es casi una explosión, pero es una combustión controlada. Hay un aumento enorme de presión y entonces empuja el pistón hacia abajo, o sea, en este momento lo empuja hacia abajo, y cuando llega al punto más inferior, abre la válvula de escape y elimina los gases. Y de nuevo empezamos con esto. O sea, esto es una cosa que no descansa, ¿cierto? Entonces vamos viendo.
pasa a nivel de presión adentro del cilindro. Entonces, yo acá en este eje de coordenadas voy a tener sobre la línea horizontal será las X, voy a tener el volumen. El volumen del cilindro a mí me va a ir variando. ¿Cómo me va a ir variando? Cuando tengo el pistón en punto muerto superior, tengo volumen 0. Y cuando tengo un punto muerto inferior, tengo el máximo volumen. Entonces, yo voy a tener una variación de volumen. Esto lo voy a decir que es punto muerto superior y esto es el punto muerto inferior. Y en esta línea yo voy a ir midiendo la presión que sucede adentro. Esto es importante que lo veamos, aunque por ahí algunos contesten, pero es importante para poder entender de qué se trata y por qué funciona. Entonces yo, cuando tengo el tiempo de admisión, yo lo que tengo es que el volumen, cuando el pistón empieza a bajar, voy de un mínimo volumen a un máximo volumen. Entonces, cuando tengo el tiempo de compresión, el volumen, la presión aumenta. Disminuye el volumen, pero aumenta la presión. Eso es cuando el pistón está subiendo. Entonces, el volumen máximo que yo tenía acá, en la posición B, era el cilindro lleno de combustible, de mezcla. El volumen mínimo que tengo acá con presión máxima es el momento que comprimí todo, el pistón llegó de nuevo al punto muerto superior. Y luego se produce el salto de chispa y el aumento de presión que sube de 10 bares aproximadamente a 50 bares de presión. Y entonces ahí es donde el pistón empieza a descender. ¿Y qué sucede en ese momento? Se abre la válvula de escape, aumenta nuevamente el volumen y la presión baja completamente. Entonces, acá la presión disminuye, de acá para acá, el volumen disminuye de aquí para acá y la presión también disminuye porque la válvula está abierta y se limpió el cilindro. Bueno, esto es lo importante y es lo que yo lo voy a dibujar acá. ¿Todos ven el pizarrón? Sí, sí. Bien. Bueno, lo vamos a graficar en los distintos. Aunque lo tengo acá. Entonces, todo esto que hemos hablado de los 4 tiempos, yo lo tengo graficado acá. La admisión que la tengo en celeste, ¿no es cierto? De punto muerto superior a punto muerto inferior, que sería de 0 a 180 grados. De 0 a 180. Y que va a ser, digamos, este movimiento angular lo hace cigüeñando. Luego se me cierran las válvulas, voy a tener de 180 a 360 grados y esto va a ser lo que sería, lo tengo acá en gris, que es la parte de compresión. Luego salta la chispa, tengo la expansión que viene de 360 grados a 540. Acá tengo 360, hago una vuelta, acá tengo 540, no me equivoco, sí. Y luego, vamos a seguir de rojo, tengo 720 y 320. Y acá vuelvo acá. Yo empiezo nuevamente el recorrido. Resulta que esto es el ciclo teórico. En el ciclo teórico, yo digo que el ciclo de admisión empieza en 0, o sea, acá se abre la válvula de admisión. Yo tendría lo que es apertura de admisión, sería en 0 grados del giro cigüeñal. Imaginémonos que, digamos, yo lo tengo marcado acá. Yo empiezo a bajar y acá yo cierro la válvula
cierre de la válvula de admisión es 180 grados. Y luego no tengo nada, porque tengo las válvulas cerradas, comprimiendo, hacemos la expansión y después en 540 grados yo voy a tener la apertura del escape, en 540 grados, y el cierre del escape lo voy a tener justo en 720 o 0 grados. El cierre del escape. 720. Ahora acá, eso es la teoría. En la realidad, yo cuando tengo la aspiración, hablando justo de la máxima aspiración que puede tener el motor o el ingeniero que lo diseña, es intentar tener, si yo respiro, lo máximo que puedo llegar a aspirar, también yo lleno bajo el diafragma, lleno los pulmones, lo máximo que puedo tener entre los pulmones es una atmósfera, es la presión atmosférica, ¿cierto? 900 y pico. Bueno, el tema es que acá, cuando se produce la aspiración, si mañana está haciendo este recorrido, tengo varios frenos. Tengo el freno del filtro de aire. ¿Por qué vendemos filtro de aire? Porque el aire está contaminado, está sucio, tiene polvillos. Si yo no le pongo filtro de aire al motor, lo que voy a hacer es limarlo, porque está entrando un polvillo microscópico que va a tomar contacto entre los aros y el cilindro, y entonces me voy a producir un desgaste pero prematuro, que no se dan ni idea lo que sucede. Yo les cuento una anécdota. Yo tenía, cuando era joven, estaba en el Casa Fútbol, en el secundario, me compré un buggy. Era un buggy que tenía un motor 1093, que era un motor que diseñó para las carreras, y tenía un carburador, y yo no le ponía filtro de aire. Y se me gastaban los aros, pero así, en serio, en un mes. Y me empezaba a tirar aceite por todos lados, lo desarmaba, ponía el aro tiene, yo lo meto dentro del cilindro, tiene una luz de 0,20, o sea, imagínense una sondita de 0,20, o sea, el milímetro dividido, o sea, 20 centésimos, nada. Y cuando lo ponía, me empezaba, ¿qué pasa cuando el aro se gasta? Y empieza a aumentar el aro se gasta, porque tengo las heridas. La luz ahí con aceite. Pero ¿por qué sale el aceite? Porque no puede. Cada vez tiene luz más grande, Claro, ¿qué sucede? No vamos a borrar el lámina. Cuando yo comprimí y se produce la explosión, si yo tengo mucha luz en los aros, en realidad esa combustión se va a cargar. Y es cuando vemos autos que gasean no por el escape, sino una manguera que gasea. Eso, digamos, hace que el aceite tome más temperatura y bueno, infla internamente, los retenes no aguantan, no te compro retenes y al mes voy teniendo otros retenes más o menos sirven. En realidad, el problema que tengo es que el motor gasea y revienta por adentro. Bueno, a mí me pasaba eso, como 3 veces, iba a la casa de los autos, me acuerdo. Y se fijaron y decían, acá tenía otro problema, una vez me preguntó un señor si tenía filtro de aire, pero fue así en 3 meses y cambié los autos. Y bueno, es una lima, entonces es importante tener un filtro de calidad, pero también es importante explicarle al cliente. Nosotros como mecánicos lo sabemos, tenemos por suerte los autos, se te prende la luz del servicio y lo tenés que hacer, pero el que no lo tiene o el que tiene controlado, hay autos que se ponen las toros, por ejemplo, se ponen en emergencia. Cuando no le hiciste el cambio de aceite, se pasó, te da un tiempito, no sé si son 300 kilómetros, después se puso una emergencia y anda, pero no acelera. Entonces, lo importante en eso es la calidad, porque un filtro más barato que otro, va a agarrar el peso, entonces usted se le da por desarmarlo y extender la cantidad de papel, bueno, más allá de la granulometría que tiene el papel y la calidad, también la superficie, digamos, porque son todo un acordeón, es por tener mayor capacidad de absorción. Entonces, bueno, el filtro de aire me hace un freno y la temperatura interna del cilindro también hace que aumente el volumen del aire y entonces también tenga menos capacidad. Entonces, en definitiva,
Yo en la admisión nunca en un motor voy a tener, si tengo ese ciclo, digamos, lo que se llama diagrama teórico. Si tengo diagrama teórico, yo lo que estoy dibujando acá, cuando hablo de estos ángulos, en realidad estoy hablando de en qué ángulo el árbol de leva me abre la válvula de admisión. O sea, el árbol de leva es un eje, ¿no es cierto?, que tiene tallada una leva. Entonces cuando, digamos, acá empieza, acá tengo la cresta de la leva, este es el círculo de base y tiene un ángulo de ataque, ¿no es cierto? Cuando ese ángulo de ataque toca el botador y la válvula se empieza a abrir. Se va a abrir rápidamente y según la forma que tenga la leva va a ser la permanencia abierta, la altura, todo lo que se abra. Todo eso es más, la misma válvula. La válvula ocupa, digamos, una superficie. No es que la válvula desaparece y tengo un agujero así por donde va a pasar la mezcla. Entonces, todo eso conspira para que cuando yo llegue el pistón abajo no tenga el volumen máximo, o sea, no tenga una. Luego tengo la compresión y después tengo, ahí está la compresión y la combustión. Si ustedes creen que la chispa salta cuando el pistón terminó de subir, porque entonces ahí tengo la máxima compresión. En realidad, si la chispa salta cuando el pistón llega al punto superior, como demora 2 o 3 milisegundos en saltar la chispa, habría que ver cuánto el pistón ya empezó a bajar. Porque la chispa salta, la combustión se realiza, empieza a aumentar la presión, pero ya el pistón empezó a bajar. Entonces, tampoco es exactamente que el encendido salta en punto alto superior, sino que salta antes, para que el pistón llegue arriba y ya el frente de llama esté con toda la presión lista para hacer el trabajo de empujar el pistón. Y luego, también vamos a tener, ahí está todo el ciclo de trabajo. Y después cuando yo empieza a bajar el pistón y empieza a descender la presión, llega un momento que ya la presión es casi despreciable. O sea, el trabajo que está haciendo la presión sobre el pistón no se está utilizando mucho. Entonces, yo ahí también voy a aprovechar para modificar esos valores. El primer valor que yo voy a modificar en esta situación es que yo no voy a abrir la válvula cuando el pistón está en punto alto superior, sino que la voy a empezar a abrir antes. Porque yo lo que tengo que aprovechar es que el pistón, cuando ya esté bajando, la válvula ya tenga varios milímetros abiertos, para que ya realmente empiece a succionar, digamos, eficientemente. Y además, cuando yo cierro la válvula, yo tengo la válvula abierta, el pistón llegó abajo. Cuando yo cierro la válvula, acá venía un flujo de aire y mezcla que realmente viene con mucha velocidad. Cuando yo cierro la válvula, se queda ahí haciendo presión en el honguito de la válvula. Entonces yo, abriendo la válvula un poco antes, también aprovecho esa presión residual que está ahí, y cuando abro la válvula se me va a meter la mezcla y va a ayudar a llenarse mejor. Entonces, este ángulo, este valor va a cambiar y le voy a agregar una A, se va a llamar, digamos, avance a la apertura de admisión. Y entonces el avance a la apertura de admisión yo lo voy a tener, aproximadamente le puedo dar un promedio, los motores tienen vamos a decir que tienen 15 grados, el angulito acá vamos a ver 15 grados. De esto que les estoy explicando va a salir unas palabras que muchos habrán escuchado, que vamos a ver de dónde salen. Entonces yo aprovecho ya más tiempo. Y también, como los gases están entrando a mucha velocidad, el pistón llegó abajo, la solución fue máxima, me voy a jugar y voy a aprovechar y voy a cerrar la válvula más tarde. Entonces yo voy a tener acá un ángulo nuevo que se va a llamar retardo al cierre de admisión. Es un ángulo nuevo que va a tener, esto dijimos que tiene 15
velocidad del pistón todavía no es tan importante a los 20 grados. Entonces, y sí es importante la presión de los gases que venían rápido por el último transmisión. Entonces, puedo decir que bueno, que le voy a dar 20 grados. Ya no tengo 180 grados de temperatura, ya tengo 15 más 20. Y después tengo también que aprovechar este tema de acá, como esta última parte del giro del cigüeñal con el que no está bajando, ya la presión bajó bastante. Entonces, lo que voy a hacer es abrir antes el escape. Entonces, el escape lo voy a abrir a lo mejor cerca de 30 grados más. Y este ángulo, digo que son 30, yo lo voy a llamar avance a apertura de admisión. Y bueno, en realidad le voy a poner lo que sería, en realidad son menos. Van a ser unos 30 grados. Y yo lo abro antes. ¿Qué hago acá cuando abro la válvula de escape? Bueno, va a empezar a liberar, o sea, empiezo a vaciar antes los gases, porque ya esta presión no es suficiente para empujar el pistón, pero a lo mejor ayudan para que empiecen a liberarse los gases de escape. Entonces, tiene sentido la abro antes. Y luego, el pistón está subiendo, estoy ya casi llegando al punto superior y ya se me está abriendo la válvula de admisión. Cuando sucede eso, tengo una lámina, y este sería el escape. No. Pero bueno, yo tengo el escape abierto, el pistón está subiendo y 15, 20 grados antes se me abre la válvula de admisión y tengo acá un chorro de aire fresco que va a entrar a presión que me va a ayudar a empujar los gases que están, porque los gases de escape van a estar concentrados acá. Van a entrar y, digamos, si pudiera tener un dibujo de lo que son los movimientos de gases internos, eso me va a ayudar a limpiar más aún el cilindro. Entonces, al cierre de escape, en vez de cerrarlo acá, lo voy a cerrar después. Y este ángulo que tengo acá, que pueden ser a veces 10 grados, le voy a llamar retardo de cierre de escape. Y ahí me aparece un ángulo que si yo lo sumo, sería, yo tengo el avance de la apertura de admisión y el retardo de cierre de escape. Acá tengo un ángulo que es el que hablamos cuando decimos que tenemos la válvula, tenemos cruzado el árbol de dedo. Cuando hablan de potenciar los motores, digo, hay que cruzar el árbol de dedo. Y por eso piensan, si está así, vamos a poner cruzado. En realidad, lo que se están cruzando son los ángulos donde las dos válvulas, tanto de admisión y escape, permanecen abiertas, o sea, hay una permanencia de las dos válvulas abiertas. Ese es el ángulo, digamos, sumando los 15 y los 20, y bueno, tengo un árbol de dedo que tiene 20, o en este caso serían 35 grados de cruz. O sea, ¿qué logro con eso? Aprovechar todo lo que son los movimientos de fluidos, a donde voy a tener, digamos, mejor rendimiento. Y entonces el motor ahí quizás sí llegue a tener una atmósfera de presión y quizás aprovechando también los tiempos de escape, que lo tengo más tiempo abierto, pueda mejorar también la limpieza y el vaciado. Y ahí empezar a lograr motores que en la vieja época, a lo mejor un motor de 3 litros como un Falcon tenía 120 caballos y hoy tenemos motores de 1000 centímetros cúbicos que tienen, con sobrealimentación, tienen 140 grados de fuerza. O sea, el menor tamaño, menor consumo, menor emisiones, eso, digamos, tiene muchas ventajas. Bueno, y acá es donde vemos lo que yo estaba hablando recién con respecto a qué pasa cuando tenemos la válvula de admisión que se empieza a abrir antes que el pistón llegue al punto superior y la válvula de escape se está cerrando, ¿no es cierto? Entonces, el flujo de aire fresco que entra ayuda también a
sea, acá tenemos un corte completo. Este sería el cigüeñal. El cigüeñal va apoyado, las bancadas, son estas que están acá, porque esto es parte del bloque. Si quieren ir mirando, o sea, dentro de las partes que nosotros vamos a ver fundamentales del motor, vamos a tener esta pieza, que vendría a ser que viene de acá hasta acá, que es el bloque del motor. En el bloque del motor van a ir alojados los cilindros, tanto cilindros como el referido al diseño del motor. En este caso vamos a tener 6. En el bloque vamos a tener además cámaras de agua. Esto que vemos acá, que está sin corte, si ustedes ven, por ahí circula el agua, porque la máquina, digamos, como máquina térmica, imagínense ustedes el calor que vamos a tener adentro. Ahí está el pistón y van a ver cómo yo lo voy a mover y van a ver el trabajo, si quieren ir, o lo van viendo de nada. ¿Ahí qué hace? ¿Está subiendo? Sí. Ahí se ve cuando está arriba de todo. Ahí está. Ahí está arriba de todo. Bueno, a ver. Y tenemos las válvulas. Esa válvula está cerrada. Ah, la válvula de escape no la alcanzo a ver. Claro, parece otro cilindro. Claro, digamos que lo que me falta, porque tuvimos que hacer el corte, me faltaría la válvula. Ah, no, es que la válvula de escape está ahí. Claro, esta tapa, digamos, tenemos las válvulas, una válvula de este lado, otra válvula de este lado. Es el escape. Claro, ¿por qué sé que esta es una válvula de escape? Porque tiene la. Claro, tenemos el múltiple de escape de este lado. O sea que obviamente las que están de este lado, que no las podemos ver, no las alcanzamos a ver, pero vamos a ver. Ahí está. Acá tenemos el árbol de leva, así vamos viendo cómo se producen todos los movimientos. Este motor tiene una particularidad, yo no lo vi nunca en ningún otro motor, que tiene una sola leva para hacer trabajar las dos válvulas. En general, todos los árboles de leva, les voy a mostrar para que veamos la diferencia. Dos levas por cilindro. Estos son dos árboles de leva, motores de 4 cilindros. A lo mejor alguno lo reconoce porque tiene más levas, tiene una leva de más, ya vamos a ver qué. Este tiene, a ver si lo pongo por ahí está. Este tiene dos válvulas, o sea, para un cilindro, para otro cilindro, o sea, también tenemos 4 cilindros, ¿no sé? Y entonces, estos muchachos de Torino diseñaron que tenemos en la mano, con una sola. Le voy a dar una vuelta más para que veamos cómo es el tema de... No, justo. Tenemos el pistón punto muerto superior, ¿no es cierto? Fíjense la alzada de la leva, ¿ven lo que yo les decía? Este es el círculo de base. ¿Está justo en el punto muerto superior? Sí, quizás ya empezó a bajar. Bueno, va a empezar a bajar y fíjense que la válvula de admisión se va a empezar a abrir. Y si iluminaran acá, bueno, en realidad ya se está abriendo, porque ahí está. Yo estoy subiendo y de paso ahí vamos a ver si yo lo que dije es cierto. Vos, mira, mueve esto, tenerlo moviendo, déjalo en el piso, ¿no? Si querés dejar el cuaderno arriba del bolsito ahí, para que no... Anda moviéndolo, yo voy a empezar a girar, el pistón va a empezar a subir. En algún momento se puso duro. Sí. Bueno, se puso duro porque ya empezó a atacar la leva. O sea, la leva está atacando a este que sería el balancín. Y este tiene otra particularidad, este es un motor que no tiene botadores. Tiene directamente este balancín. ¿Qué hace este balancín? Y traslada el movimiento en una forma de palanca. O sea, la leva lo va a empezar a levantar y lo que va a hacer es empezar por este otro lado a bajar la válvula. ¿Se entiende? Entonces, el pistón todavía no llegó arriba y la válvula de admisión ya se está abriendo. Ahí, ¿qué tiempo está empezando? ¿Qué tiempo está comenzando? El tiempo de admisión. El tiempo de admisión, exactamente.
el pistón baja, avísenme. Superior. Punto inferior. Ahí va bajando. Son los dos, empieza a cerrar. Ahí ya llegó abajo. Sí. Ahí llegó abajo. Sí, empezó a subir. Ahí ya empezó a subir. Bueno, entonces ahí va a empezar a subir. Las dos válvulas están Están cerrados. totalmente cerradas. Ahí, avísame cuando llegue arriba. O te apunto de llegar arriba. Está arriba. Ahí llegó. Bueno. En ese momento, un elemento que acá no está, que vendría a estar acá, que es el distribuidor, digamos, ahí lo que está haciendo es. Los motores viejos tenían platino, ¿no es cierto? O sea, te mira vos porque somos más o menos del mismo DNI. o sea, hemos visto motores a platino, era un elemento que generaba, digamos, una reducción para que en la bobina se transformara en alta tensión. Cuando ustedes venden una bobina, lo que están vendiendo es un transformador. O sea, la bobina tiene un cablecito que le llegan 12 volts. O sea, y tiene otro cablecito que lo comanda ahora la computadora. Y adentro de la bobina tiene dos bobinados que están completamente aislados uno de otro, arrollados en un núcleo de hierro, digamos, un bobinado de pocas espiras y un bobinado de muchas vueltas. Entonces, por el circuito... ¿Una de la otra? ¿Cómo? Un bobinado de poca vuelta Y otro de muchas vueltas. El bobinado pocas vueltas va a ir conectado al borne positivo de la bobina. Y entonces está ahí la corriente, que no sabe para dónde circular, o en realidad esta masa sí sabe para dónde circular, y entonces circula por el bobinado primario y se vuelve a masa, ¿no es cierto? La corriente, que ya vamos a ver cuando hablemos de electricidad, la corriente eléctrica es un flujo de electrones, o sea, lo que pasa por un conductor son átomos que liberan electrones uno al otro, uno al otro, uno al otro, y se transportan los electrones y eso lleva la energía eléctrica. Entonces, por el bobinado primero está circulando 12 volts. En el momento que yo necesito que salte la chispa, si yo hago saltar, yo agarro una batería y le hago un chispeo con un cable, un cortocircuito, voy a poder ver el salto de energía, voy a ver la línea azul que salta. Pero si yo intento hacer eso adentro de un cilindro donde tengo 200 bar de presión, no va a saltar porque aumenta la resistencia dieléctrica del aire. O sea, la corriente no pasa a través del aire a 200 bares. Entonces necesito meterle mucha más energía a esa chispa. ¿Y qué hace la bobina? Transforma los 12 volts en 20.000. O sea, si alguno tiene un probador de bobina en el negocio, si venden bobinas, esas cosas, hace un ruido que parece realmente un martillazo, el ruido que hace al aire libre, ¿no es cierto? O sea, lo que entre los 12 igual la bobina, que tiene mucho bobinado. Sí. Si no me creen, y alguno tiene auto con cable, saquen el cable y le arranquen. Claro, el patadón que te pega una bujía te deja a veces el brazo acalambrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó adentro? Estaba circulando la corriente de los 12 volts por el bobinado primario y lo que hace la computadora o lo que hacía el platino era abrir el circuito, producir una erupción. De golpe, todos esos electrones que están ahí circulando, por una cuestión de inducción magnética, se van todos al bobinado que tiene tantos electrones. Y como son mucho más recorridos, ahí eso es lo que hacen los transformadores, así aumenta la tensión a 20.000 volts, 18.000 según la calidad del sistema de encendido. Entonces ahora, ahí en ese momento, hacemos saltar la chispa. Si no tuviéramos todo estos agujeros, habría compresión y es en el momento, esto que estoy haciendo yo, ahí es donde produjo trabajo, ¿no es cierto? Que se va a acumular en todo este fierro grandote que te pesa una barbaridad y que está girando. Entonces, mientras más peso, sobre todo el peso que yo tengo en la periferia, hace que empiece a girar.
Y ahí el pistón está bajando. Bueno, ahora mueve este. Y en algún momento se pondrá. Sí, se pone duro. Ahí, ahí empezó a abrir la válvula de admisión. ¿El pistón sigue bajando? Sí. Bien. Entonces ahí empezamos a tener el ciclo, digamos, el tiempo del escape. Ahí estamos limpiando. Ahí está subiendo. Y bueno, y con la otra mano ando moviendo eso. Ahí está subiendo. Seguimos limpiando. Y ahí el pistón se llegó a punto alto superior, se empieza de nuevo a abrir la válvula de admisión y empieza de nuevo el ciclo. O sea, ahí terminó, recién ahí el motor tuvo un tiempo. Ocurre acá que yo di 2 vueltas, ¿no es cierto? En esas 2 vueltas este cilindro hizo todo el trabajo. Ahora, la magia de esto es que en esas 2 vueltas, cuando tengo tantos cilindros, todos los cilindros han explotado. ¿Sí? Pues eso es lo importante que sucede. O sea, por eso los motores, a medida que son más, que tienen más cilindros, sobre todo el más, digamos, el motor más perfecto es el de que tiene 5 cilindros, porque va a tener 5 planos. No, ahora vamos a ver que no explotan todas a la vez. O sea, esa es la... Vamos a ir viendo que en las 2 vueltas tienen que explotar todos los cilindros, o vamos a ver que se abren y se cierran todas las válvulas de escape de admisión. Y hay un orden de encendido. O sea, si yo tuviera la posibilidad de no tener la tapa de cilindro, yo voy a ver que suben y bajan de pares. O sea, en un motor 2 cilindros, yo tengo en las 2 vueltas nada más que 2 explosiones. O sea, voy a tener una explosión cada 360 grados. Entonces, el motor va a necesitar un volante más grande para que, con tanto tiempo que no está produciendo combustión, se quede en marcha. A medida que más grande es el número de cilindros del motor, más chico en relación de peso es el volante. Los motores de 6 cilindros tienen un volante mucho más finito. Y si alguna vez uno vio un Citroën, tiene un volante grueso así y pesa mucho más que un R12, un Fiat. Entonces, y para eso tiene que haber un orden, lo que se llama orden de encendido. ¿Cierto? Cuando en la época de las tapas de distribuidor, alguna vez alguno vendió una tapa de distribuidor, ¿saben de qué se trata? Claro. Es, tengo que la conocida. ¿Ah? ¿Dónde trabajas? En tu carro. El otro día acá se presenta. Bueno, la tapa del distribuidor tiene o 5 enchufes o 4 si tuviera la bobina adentro, como algunos japoneses, o puede tener 6, según la cantidad de cilindros, 6 o serían 7 con la del medio. Tiene un cable al centro y después distribuye, ¿no es cierto?, el encendido, que bueno, eso no viene el caso ahora. Y eso hay un orden de encendido que normalmente, ya lo vamos a ver ahí en la pantalla si llegamos, el 4 cilindros, casi todos los motores 4 cilindros, el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Menos algunos motores Ford, como el motor del Fiesta, el primer Fiesta, el motor Endura, que será 1, 4, 1, 2, 4, 3. Y el Ford era así, 1, 2, 4, 3. También, antes del buggy tuve un Forá, nunca lo pude hacer andar en 4 cilindros. Porque a mí en el colegio me habían enseñado que el orden de encendido de un 4 cilindros es 1, 3, 4, 2. Yo ponía los cables 1, 3, 4, 2 y andaba en 2 cilindros. Y era porque tenía 1, 2, 4, 3. O sea, el 2 y el 3 nunca explotaron, estaban cambiados. Es fundamental que ese dato lo tengamos, porque si tenemos que cambiar los cables de bujía y los sacamos así como si fueran en cualquier hora, los Fiat todavía siguen trayendo, los motores Fiat siguen trayendo cables de bujía. Nada más que, o los Ford, hasta el Ford Sigma todavía tiene cable de bujía. Lo que pasa es que tiene ya bobinas fijas, porque tiene encendido, digamos, o sea, encendido que lo comanda la computadora. Entonces, si yo saco los 4 cables de la bujía del Sigma y los pongo donde se me ocurre,
porque no me fijé, bueno, el motor no va a arrancar, a no ser que tuve la suerte de ponerlo. Eso tiene un orden de encendido, o sea, es 1, 3, 4, 2, pero si a ustedes le sacaron los cables y no saben cómo ponerlo, y a los motores modernos de hoy no le podemos sacar la tapa de válvula como esta. Para sacar la tapa de válvula del Sigma tenés que desarmar unas cuantas cosas, por decir un motor. Entonces ahí si les llega a pasar, esto es un dato por ahí que les llega a pasar alguna vez, lo que tienen que hacer es sacar las bujías. Eso me lo enseñó un viejo mecánico con los motores V8. Los V8 son, lo vamos a ver, son distintas formas, digamos. Antes eran todos en línea. El motor 6 cilindros había hasta unos Buick de 8 cilindros. O sea, la trompa medía 2 cuadras. Tenía que tomarte un taxi para ir de un cilindro al otro. Después, digamos, para empezar a cortar el vano motor y darle más espacio al habitáculo del vehículo, lo que se hizo, bueno, empezar a diseñar motores más cómodos. El V8 son 8 cilindros, pero en V, entonces es un motor corto. Y tiene un orden encendido que ninguno de los 3 fabricantes principales del mundo en motores, que fueron Ford, General Motors y Dodge, digamos, que son los 3 motores que acá conocemos, ninguno de los 3 tenía el mismo orden encendido. Entonces, y ahí tampoco tenés claro cuál es el cilindro 1 y cuál es el 4. Porque acá el cilindro 1 es el primero que está acá. En un V8 es el de este lado o el de este lado. Y ninguno de los 3 fabricantes los cuenta igual. O sea, uno dice, siempre, si vos te parás arriba del motor, vas a ver que hay un cilindro más adelante que el otro. Bueno, ese es el 1, el que está más cerca de la bomba de agua. Pero Ford, por ejemplo, los contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chevrolet creo que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y creo que Dodge era 1, 2, 3, 4, 6. O sea, imposible. Entonces, ¿qué haces? Sacás las 8 bujías, o sacás las 4, si es un 4 cilindros, lo más normal, y le tratan de poner algún corchito. O sea, Vais saltando. claro, y lo empezamos a ver. Y entonces, bueno, habría que tratar de que ojalá te salte primero el 1, porque si no después va a tener que ir haciendo la composición, pero para el caso es lo mismo. Voy a decir, empezamos a ver, pum, saltó primero el 3, es 1, 3, 4, 2. Y después te saltó el 4, bueno, ya ahí sabes, las bobinas tienen números. Entonces ya sabes que el que dice 3 va a ir al 3, el que dice 2 va. Y entonces, así es la forma, ir viendo cómo saltan. ¿Por qué saltan los corchitos? ¿Por la compresión? Claro, porque cada uno llegó a la compresión. Y ahora uno que tenga ganas de mover de mover cosas. Así vemos, vamos a ver, o sea, y acá hay otra cosa que es importante. Yo les decía que los motores, en todos los motores, sea 4 cilindros, 6 cilindros, los pistones suben y bajan de a pares. Entonces, en un 4 cilindros, suben y bajan los externos, digamos, el 1 y el 4, y juntos suben y bajan el 2 y el 3. Entonces, ahí es donde vienen los cilindros que suben y bajan juntos, son opuestos. O sea, cuando yo tengo este que terminó de hacer el escape, está en lo que se llama balanceo. ¿Por qué se llama balanceo? Porque las válvulas están, una se cierra, la otra se abre. ¿No es cierto? Ese es el balanceo. Cuando un cilindro está en balanceo, el opuesto, en los 6 cilindros, suben y bajan el 1 y el 6 juntos. El 2 y el 4, no, el 2 y el 5 y el 3 y el 4. O sea, suben y bajan juntos. Entonces yo tengo un orden encendido que es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Ya vamos a ver qué sucede. ¿No es igual también para la 4 cilindros también? En la 4 cilindros lo tengamos acá, suben y bajan el 1 y el 4 y suben y bajan el 2 y el 3. Si quiero calibrar una válvula, tiene que... Es igual en el sentido ese. Yo Okay. pongo, mira, esto lo vamos a ver acá. Yo tengo ahí, supongamos que yo tengo los botadores acá arriba, acá tengo las válvulas en balanceo, ¿no es cierto? Porque si yo tengo acá los dos botadores, una se me está, y esto gira para allá,
esta se me está cerrando y esta está empezando a abrir. Si esta se está cerrando y esta se está empezando a abrir, entonces esta ¿qué leva es? Conducción. Esta válvula se está cerrando y esta se está empezando a abrir. O sea, estoy en punto muerto superior. Cuando la válvula... empezando la admisión. Claro, o sea que si esta se está cerrando es escape Claro. y esta es admisión. Está abriendo la admisión. Si ustedes ven dónde están las válvulas de esta, estas están para abajo. Sí. O sea que este está en compresión. Entonces, lo que vos preguntás, cuando yo quiero, nos estamos adelantando. Ah, Pero no está bien, porque si preguntás hay que contestar. Así, cuando yo regulo, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de lo que es medir y lo que es calibrar? Cuando yo voy a calibrar la luz de válvula, lo voy a hacer a través de regular la luz justamente entre el botador y el círculo de base. Que en el momento, para que haya dilatación, para que no quede apretándose la válvula y no se quede abierta, como será acá. Sino que acá este juego es necesario porque cuando el motor calienta, todo esto se va a dilatar y esta luz no va a desaparecer, pero va a disminuir. Tiene que ser la luz justa como para que no haga ruido, no golpee, porque ese golpe me produce un desgaste. Y también para que haya una película de aceite lubricante para que no se gaste. Porque imagínense la cantidad de daño que tiene este motor y esto está impecable. ¿No sé? Y eso que estos motores tenían problemas ahí. Maestro, Entonces, mago. ¿eh? Maestro, mago. Sí, entonces, lo que vos preguntabas, yo tengo estas válvulas en balanceo, estas son las que yo voy a regular, es el opuesto. En el 6 cilindros lo mismo, yo tengo esta válvula en balanceo, ¿ven dónde está esta? Están allá abajo, o sea que tengo el círculo de base bien. Entonces vamos a ir viendo el orden de encendido. Si esta está en balanceo, acá saltó este pistón, lo tengo arriba, acá no se ve. Y tengo la bujía puesta, porque si no sacamos la bujía. O para ver que yo no miento, vamos a sacar esta bujía y vamos a meter un destornillador y van a poder palpar. No es el tubo exacto, pero no veo que tengamos acá tubo de bujía. ¿Sale con ese? Y acá vemos, dentro de ya cuando veamos la parte encendida y bujía, que es importantísimo, porque por ahí viene un cliente y quiere una bujía de esta y uno dice, esta es roca corta, hay bujías que son más largas, bueno, ahora hay infinidad de bujías. La bujía es importantísima para leer el catálogo, porque no solamente es importante el tamaño de la rosca, el paso en general son todos iguales, pero tiene que ver mucho el diámetro de la rosca. Cada vez son más finitas, más chiquitas, porque los motores multiválvulas, los motores que tienen 16 válvulas, en la cámara de combustión tenemos que meter 4 válvulas y tenemos que meter la bujía. Entonces la bujía tiene que ser sí o sí de una rosca mucho más finita. En el diseño cada vez hay menos espacio. Tremendo bujión, si yo les mostrara la bujía de un Forá, era una bujía pero gorda así, total, sobraba el lugar por todos lados. Aparte los fierros eran gratis, en esa época, pesaban una barbaridad. Entonces, vamos a meter un destornillador. Algunos que meten el destornillador en el agujerito, no sé dónde está el agujerito, no lo veo. Tenelo ahí y vos bajá, vos sos el que tenía ganas de hacer fuerza. Y van a ver cómo vos sentís que bajó. sí. Bueno, ahí nomás, ve que está bajando, el pistón está bajando de la misma manera. Vamos despacito. Volve para el otro lado, guarda que te lo va a trabar. Sí, sí. Y avisen cuando está en punto muerto superior.
¿Está en punto muerto superior? Eso no. Sí. ¿Ah? Sí. Ahí está. Sí. Ahí está en punto muerto Está. superior. Bueno, Ahí está. lo que necesito ahora entonces es que no cambies, que esto no lo cambiemos de posición. Es para que, vamos a hacer de cuenta, esto está medio inclinado, porque vamos a hacer de cuenta que acá está el 0 grado que habíamos marcado ahí. Y vamos a empezar, hagamos este cálculo, ¿no? Antes que lo empiece a mover. ¿Está justo? ¿O no, o le falta? No, le falta subir. Falta. A ver, moverlo para alguno de los dos lados. Subir un poquito. Ah, le falta. Dale más. Más. Ahí está el punto de superior. Ahora sí la tenemos lo más bien posible. Dijimos que necesitamos 2 vueltas de cigüeñal para que completemos el ciclo, ¿no es cierto? Son 720 grados. Si en 720 grados yo tengo que tener la explosión de los 6 cilindros, quiere decir que voy a tener que dividir 720 dividido 6, ¿no es cierto? Son 120. O sea que lo que quiere decir que yo tengo una explosión cada 120 grados. En un 4 cilindros dividamos 720 dividido 4. Me da 180. O sea que en un 4 cilindros tengo una explosión cada 180 grados, en un 6 cilindros cada 120 grados. O sea, eso significa que cada 120 grados de giro yo acumulo energía. Por eso, un motor 6 cilindros regula a 550 vueltas y un motor 4 cilindros regula a 850. Porque es mucho más parejo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que veamos, calcular 120 grados y qué va a pasar. Vamos a contar los balanceos para saber cuál es el cilindro que va a explotar. Acá explotó el 1, porque lo tengo en balanceo el 6. Los dos están arriba. Este acaba de hacer el escape y este acaba de saltar la chispa. Encendido es 1, 5, ¿no es cierto? 1, 5. Y yo digo que los cilindros opuestos se van achicando para acá y lo opuesto al 5 sería el 2. El 2. Estos suben y bajan y estos suben y bajan. O sea, yo en 120 grados tengo que tener la leva del 2 en la misma posición que esta. Porque entonces el 2 va a estar haciendo balanceo y la chispa va a estar saltando en el que está haciendo compresión. ¿Se entiende? ¿Eh? Bueno, entonces, mover los 120 grados, que serían 90 más un poquito más. Un poquito más. Y ahí tengo la leva en ese mismo lugar. Si yo sacara la bujía del 5, verificaría que el pistón está arriba. Sí, está claro. Ah, ¿lo están viendo acá? Claro, ahí está. Ah, perfecto. Bueno, entonces en 120 grados yo tuve la explosión del 1, que fue en 0, y la explosión del 5. Bueno. Ahora podemos ponerlo de nuevo arriba para contar otros 120 grados. ¿Cómo va el brazo? No, porque te vas a exigir demasiado por hacer otra cosa. Tenía que pasar por abajo y subir. No, ya. Ahora contamos otros 90 grados, otros 120. 1, 5, 3. ¿Cierto? Y si se fijan, tengo el 4 en balanceo, lo que quiere decir que tengo el 3 en compresión. Entonces hasta ahora, 120 más 120, 240, todavía ni siquiera dimos una vuelta. Y ya saltaron 3 cilindros. Ya explotó el 1, el 5 y el 3. 120 más... No, sí, ¿fueron 2 veces o 3 ya di? 2. Estamos en 240. Ahora vamos a llegar a la primera vuelta.
Claro, en realidad el 1 David, ahí estamos. Ahí dio una vuelta completa y ahora está explotando el 4. ¿Ves? El 6, El 6. O sea que tiene 1, 5, 3, 6. Ya dimos una vuelta entera. Terminemos, que son 360 grados más. No, es que hay una cosa que Sí. eso, hace fuerza de esa forma, que la palanca te Profe, sale. lo tiene, pará. ¿Eh? ¿Qué pasó? Esto, ¿ven? Cuando ahí nomás. Tenemos el 5 y ustedes no, ahí nomás. ¿Vos no me creen que está? Ah, sí. ¿Está el pistón de nuevo arriba? Sí. Perfecto. Pero ahora el que está saltando, el que está en compresión, es el 2. O sea, ya hicimos 1, 5, 3, 6, 2. Ahora nos falta el último, el 4. 120 grados más. Ahí nomás es el 3 y es el 4 entonces el que explotó. Si hiciéramos para completar la vuelta, explotaría el 1. Bueno. ¿Quieres darle? Bueno. Y en todo eso que vimos acá, le podés poner la bujita. Lo que vimos acá es la parte del por qué el vehículo funciona, ¿no? Para eso, nosotros tenemos que, cuando armamos el motor, tener la parte de la puesta a punto. Digamos, cuando nosotros vendemos kit de distribución, cadena, tensores o engranajes, que llamamos las distintas formas, de lo que se trata, digamos, lo que nosotros estamos vendiéndole al cliente o al mecánico, es le estamos vendiendo un elemento que está todo el tiempo trabajando y haciendo mucha fuerza, porque el cigüeñal sería el eje motor y tiene que arrastrar a este eje que es el árbol de leva, que constantemente está frenándose y soltándose. Si yo no tuviera la cadena y lo hiciera girar yo solo, el árbol de leva estaría pegando golpes, porque cuando comprime los resortes, que los resortes son bastante duritos de comprimir, cuando lo suelta siempre tiene un golpe, digamos. Entonces la cadena sufre, las correas de leva sufren desgaste por tiempo y por la fricción de los engranajes, los dientes, y están al exterior. Entonces no hay lubricación. El sistema de correa dentada antiguo, porque ahora son en baño de aceite, ese no tenía ningún tipo de lubricación, entonces las cambiamos por tiempo y por desgaste, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando tenemos, yo no sé si en los repuestos se fijan en el vencimiento, digamos, pero hay una cuestión, la correa, todo lo que sea en caucho tiene un vencimiento. Entonces yo te compro una correa que vos la tuviste 5 años en la estantería y el manual a mí me dice que la tengo que cambiar cada 5 años, te pone una cosa que está vencida. O sea, entonces, digamos, ahí es donde empezamos a pelear, ¿no? Sí. ¿La fecha está en la correa? ¿Sabe la fecha de vencimiento? Vos sabés que la verdad que no sé, no creo. En la caja. Sí, tienen partida, en realidad todos tienen partida, ahora tienen código QR que vos podrías. Nosotros lo que pasa es que tenemos stock de correa de ese montón. Y el otro día debatí eso y me mencioné que debe estar revencida, de ahí le seguimos dañando. Claro, vos vas al ITV, el ITV hoy se fija en la fecha de tu cubierta y si tienen 6, 7 años te dicen no te apruebo el ITV porque el cuero está vencido. Entonces, en la correa pasa exactamente lo mismo. Entonces, por ahí a veces ves el Mercado Libre oferta, bueno, que son unos competidores importantes de ustedes. Mercado Libre a veces nos pasa con clientes, dice, mirá, no, yo lo compro, te pregunto a vos, ¿cuánto sale la correa de qué sé yo, algún Chrysler que todavía haya traído correa? Y bueno, el motor de la, ¿cómo se llama? De la Jeep más chica es el de Torque, de Fiat, bueno, en realidad es de Chrysler, pero lo usa Fiat también, ese todavía tiene correa. Claro, te compro, digamos, y tú dices, no, claro, porque trae el motor, la evolución del K4M, el diseño Nissan que es cadenero.
Desgraciadamente le pusieron cadena y no se rompe, esa anda bien. Yo digo desgraciadamente por nosotros. Bueno, y ustedes no van a repuesto. La L1.8 trae cadena de distribución. Del 2.0 que es de Toro, y ese trae correa. Claro. Pero el 1.8 ahora. Es con cadena. Claro, no, sí, cadena. Si tenía. Sí. Todos cadenas, solamente Claro. correa en 2.0 y ese, el mismo de Toro. Exactamente. Y después alguno. Ford le está poniendo el motorcito de ese 3 cilindros, la correa en baño de aceite. Pero por suerte. también en lo que es la Polivet, ¿no? Que es lo que más se vende. Claro. Polivet también tiene vencimiento. Sí. Y esas son las que a veces están guardadas bastante tiempo. Sí, el tema es decir, yo tengo una correa de accesorio como esta, semicorta. En general la mayoría de los motores, bueno, hay algunos motores que la bomba de agua la tienen afuera y la maneja la correa de accesorio. Pero bueno, de última se corta y vas a ver que la temperatura se sube, el auto si tiene el límite se para, pero si se corta la cadena o la correa de distribución, lo que va a suceder es que el árbol de gas se va a parar en el acto. Se pierde la sincronización. Se va a parar en el acto porque perdió el arrastre de la cadena o la correa. Pero acá tenemos un volante de inercia que si veníamos 4.000 vueltas, lo vas a hacer andar un rato largo, aparte a vos se te va a parar, ¿qué vas a hacer? Y voy a poner la tercera y lo voy a hacer arrancar, y después cuando lo pare le voy a dar arranque, después me voy a hacer que me tiren. Porque lo que pasa. Claro, entonces, ¿qué pasó? Y va a haber algunas válvulas, y encima miren el ángulo que tiene la válvula con respecto al pistón. Si yo dejo, se me paró, y algunas de las válvulas, hicieron 16 válvulas, todas van a estar abiertitas o poco abiertitas, y los 16 válvulas también, no tienen la válvula inclinada. Y entonces el pistón a 5.000 vueltas, si alguno tiene que agarrar la computadora, el teléfono, a 5.000 vueltas, ¿cuántas subida y bajada por segundo hizo? Y no menos de 100. O sea, son 100 martillazos por segundo que le pegó a la válvula, le hizo pelota. Entonces ahí es donde es importante. Cuando hablamos de cadena, sobre todo en esos motores, cuando lo tienen en un Chrysler, a lo mejor el dueño tiene un bolsillo distinto, pero cuando está puesto en un Fiat y en un Siena, Gran Siena y qué sé yo, y va y te dicen el aceite sale un montón porque necesita un aceite sintético, así, le pongo, y bueno, y la cadena se empieza a gastar, los tensores y los problemas al final los tenemos igual. O sea, es lo importante, digamos, del mantenimiento. No sé qué hora es, pero yo sigo hablando, si no... 21 y 15. Nos queda todavía hasta las 1:30. Vamos a... Entonces, bueno. Apago el motor. ¿Qué hago? Yo giro la llave. Cuando giro la llave, estoy cortando, digamos, la alimentación de distintos componentes como los relays, que también muchos venden. Esos relays son llavecitas dirigidas, digamos, para que me corte la alimentación de lo que es bobina, bomba de nafta. O sea, apago la computadora se va a encargar de apagar todo. Bueno, yo lo apagué, siempre uno tiene que dejar que el motor esté unos segundos en ralentí. ¿No es cierto? Yo vengo a estación, no llego a mi casa, que yo me quiero bajar rápido, dejarlo que regule unos segundos, no, para que se acomode el aceite, para que se nivele, y si es turbo, con muchísima más razón, apagarlo. Yo lo apago, está girando 800 vueltas. La verdad es que nunca me puse a calcular cuántas vueltas el motor se va a parar rápido. ¿Por qué? Porque ya no tengo las explosiones y la inercia acumulada acá, y a lo mejor me lo hace girar 3-4 vueltas y se va a parar. Y se va a parar siempre en 4 posiciones, si es 4 cilindros. Porque cuando se corte, la inercia se va a estar acabando y se va a parar en uno de los ciclos de compresión. O sea, cuando el pistón 1, 2, 3, 4 esté comprimiendo. Entonces, ahí, inclusive si uno mira el motor con detenimiento, en el momento que se para se vuelve. Porque alcanza a vencer la compresión, pero no alcanza, y esa presión interna del cilindro hace que lo vuelva. Y si las coronas de arranque, si algunos de ustedes han vendido,
Y las coronas de arranque tienen un desgaste en 4 puntos clave, digamos. Como vos no sabés en qué momento lo está parando, pero se va a parar y va a comprimir y va a quedar quieto en un mismo lugar. Entonces cuando ataque el motor de arranque, cuando se gasta la corona, que le dan arranque y patina, no sé, a lo mejor a alguno de ellos le pasó, muchos, por ahí lo que hace, te baja con una marcha, lo empuja un poquito y cambió la posición de la corona y ahí arranca. Y arranca porque en realidad lo cambiaste para que esté en una parte del dentado que no esté gastado. Así que bueno.